El señor Reddit dice. Mi ex esposa me dejó por mi mejor amigo y él me agarró del cuello cuando la confronté, así que hice esto. Mi ex esposa de 48 años me dejó hace 1 año y medio por un hombre que estaba casado con su mejor amiga de la secundaria. Vaya amiga resultó ser, ¿no? Estuvimos casados durante 20 años y teníamos lo que yo creía que eran 2 hijos juntos. Recientemente descubrí que mi hija de 6 años no es hija mía, es hija de él. Ella lo supo desde el primer día de su embarazo y me lo ocultó. Mi nombre está en el certificado de nacimiento y tengo la intención de luchar por la custodia, porque ha sido mi hija todo este tiempo y ese certificado es un documento legalmente vinculante. Puede que no tenga mi sangre, pero esa es mi hija. Claramente esta aventura venía ocurriendo desde hace tiempo. Descubrirlo fue como una patada en el estómago. Cuando le pregunté si era él o yo, ella dijo que él. ¿Por qué? Porque él puede volver a tener una erección inmediatamente después del sexo y hacerlo otra vez. Esa fue la única razón. Sexo. Olvídate del hecho de que trabajé en 2 empleos para pagarle los estudios, y seguí haciéndolo para que pudiera quedarse en casa a criar a nuestros hijos, y engañarme. Renuncié a perseguir mis propios sueños y mi carrera musical por ella, para que ella pudiera perseguir los suyos y tener una familia. Ellos han sido siempre la prioridad número 1 en mi vida. Mi exesposa siempre fue una mujer fría. Tiene trastorno bipolar y la vida no siempre fue fácil. Sus arrebatos y su abuso físico y emocional fueron aplastantes, pero lo soporté porque pensé que no podía evitarlo. Resulta que eso no era del todo cierto. Ella admitió ante sus amigas que muchas veces me golpeaba simplemente porque le daban ganas o porque no conseguía lo que quería. Mis hijos fueron testigos, en varias ocasiones, de cómo ella me golpeaba y abusaba verbalmente de mí. Y cada vez, lo aguanté sin defenderme, odiando que mis hijos presenciaran eso. En una ocasión, ya hacia el final, ella se enojó conmigo por no sacar la basura justo cuando llegué a casa, y me agarró del cuello y empezó a apretarme mientras nuestro hijo la miraba, horrorizado. Le dije, nuestro hijo va a recordar esto para siempre, y me soltó. Debí haberme ido hace mucho tiempo. Lo sé ahora. Me gusta pensar que, si no fuera por mis hijos, lo habría hecho. Pero no quería que tuvieran un hogar roto, y seguía aferrado a la esperanza de que, algún día, mi esposa volvería a ser la mujer de la que me enamoré. Sé ahora que esos días murieron hace años. Después de que todo salió a la luz, mi esposa se reunió con su amiga, la esposa del hombre con el que me engañaba, y le dijo directamente, sí, es cierto. No me arrepiento. Y luego se levantó y se fue. Esto me lo contó su amiga. Mi esposa se fue, se llevó a los niños y se mudó con él a un apartamento justo detrás del que compartíamos. Aún así, seguía teniendo la esperanza de que se diera cuenta de que la vida con él no era mejor. Él había engañado a su propia esposa varias veces, además de con mi esposa, y ella lo sabía. Esperé todo ese primer año con la esperanza de que regresara. Ella conservó las llaves del apartamento, y asumí que lo hacía porque sabía que iba a volver. Pero al final de ese año, comenzaron con su crueldad de nuevo. Él venía constantemente a la parada del autobús mientras yo dejaba a los niños para ir a la escuela y me decía, vine a despedirme de mi hija. No es tu hija, es mía. Le dije, entonces, ¿por qué estuviste tan cómodo durante los últimos 5 años dejando que yo la criara, que ella llevara mi apellido, que yo estuviera presente en su nacimiento y la criara como si fuera mía, donde estabas tú? ¿Por qué está mi nombre en el certificado de nacimiento en vez del tuyo? Eso casi me gana un puñetazo en la cara. Y de hecho me valió una visita borracha por parte de los dos al final de esa misma noche, porque él vino a pelear. Mi ex entonces decidió hacer todo público, se metió a Facebook y empezó a presumir de su nuevo novio. Nuestros amigos estaban impactados y me escribieron a mí y a la esposa de él. Me aseguré de guardar todas las capturas de pantalla posibles. Ella no parece importarle el desastre en el que se ha metido con nuestro próximo divorcio. Aunque claro, ¿por qué debería importarle? Ya la descubrí con una prueba de paternidad. Al final me volví autodestructivo. Me preguntaba una y otra vez qué podría haber hecho diferente o mejor. Ella me culpaba por no estar presente para ella, pero si no trabajaba en 2 empleos, ¿cómo íbamos a sobrevivir? No limpiaba al llegar a casa porque estaba demasiado cansado, y ella me gritaba por la basura, mientras nuestros hijos habían pintado en todas las paredes, arrancado las persianas, hecho agujeros en las paredes, todo bajo su vigilancia. Pero lo que realmente era el problema era que no saqué la basura después de trabajar 16 horas. La peor parte era que yo quería recuperar a mi familia con tantas ganas que empecé a creer que era mi culpa. Me tomó un tiempo ver la verdad de todo esto. Todo cambió gracias a mi hermano. Él estaba decidido a que tocara en su banda, y aunque yo me negaba, insistió en que al menos conociera a los otros miembros y luego decidiera. Eso lo cambió todo para mí. Aún así, rechacé la oferta, pero entablé una amistad con ellos y terminé saliendo casualmente con una amiga que el guitarrista rítmico me presentó. Me enamoré rápidamente de esta mujer, ella tiene 45 años, y fue un alivio estar en una relación amorosa con alguien que no era una pelea constante de 24 horas, que usualmente terminaba conmigo siendo golpeado. Durante este tiempo, como mencioné, mi ex todavía tenía las llaves de nuestro antiguo apartamento. A veces entraba sin avisar para dejar cosas de los niños. La primera vez que entró y encontró a mi nueva novia ahí no fue nada bien. Esa noche me llamó para preguntarme quién era ella y por qué estaba en nuestro apartamento. Disfruté diciéndole que mi novia no era asunto suyo. Que ella había seguido adelante, me había dejado y estaba viviendo con otro hombre. En los últimos meses, mi ex se ha vuelto errática por mi nueva relación. Incluso ha comenzado a acosar a mi novia. Le envió una solicitud de amistad por Facebook y exigió que la aceptara. Cuando mi novia se negó, mi ex me llamó gritando que debía decirle que la aceptara porque necesita ver el tipo de persona que es mi novia y que está cerca de nuestros hijos.
Mi novia tomó el teléfono y le dijo que no necesitaba agregarla como amiga, que cualquier asunto relacionado con los niños podía manejarse por mensaje o por teléfono, pero que no tendría acceso a nuestra vida privada, amigos ni familia. Que ella no forma parte de su vida personal. Esto no le cayó bien a mi ex. Mi novia me mostró de inmediato una oleada de solicitudes de amistad que recibió de personas que eran amigas de mi ex. Luego, mi ex empezó a entrar a mi casa cada fin de semana cuando yo no estaba para hurgar. Estaba en el teléfono con mi novia, que estaba quedándose en mi casa mientras yo trabajaba, cuando escuché a mi ex entrar. Mi novia le preguntó si necesitaba algo, y mi ex dijo que quería ver cuánta leche había en el refrigerador para cuando vinieran los niños. Mi novia le dijo que ya lo teníamos cubierto, y mi ex se fue. Cuando llegué a casa, exigí que me devolviera la llave del apartamento ya que no vivía allí. Ella entonces tomó las llaves de mi hijo e hizo copias para ella. Cuando terminó el contrato de arrendamiento, mi novia me pidió que me mudara con ella para que pudiéramos alejarnos de mi ex. Mi ex hizo todo lo posible para obstaculizar esto, incluso llamó a la policía diciendo que me estaba llevando sus pertenencias, y cuando le preguntaron qué cosas eran suyas, no pudo nombrar nada en mi apartamento. Ahora vemos a los niños cada 2 fines de semana. Mis hijos me dijeron que no pueden hablar sobre lo que hacen conmigo porque ella no quiere oírlo. Eso no duró mucho. Ahora ella interroga a mis hijos para sacar toda la información posible. Estoy seguro de que es por celos. Vivimos en la playa. Mi novia tiene una buena situación económica. Cuando tenemos a los niños, damos un paseo corto hasta el malecón para que monten juegos, jueguen en la playa o visiten el acuario. Si regresan con premios, mi ex los tira a la basura. El problema con mi ex es que las últimas veces que ha dejado a los niños, he notado que ahora se viste y luce muy similar a mi novia. Se tiñó el cabello y lo cortó para parecerse a ella. Lo que sea que hagamos con los niños, mi ex corre la semana siguiente a hacer lo mismo con ellos. Si vamos a la playa, ella los lleva a la playa. Si vamos al zoológico, ella los lleva al zoológico. Si descubre que cenamos, cocina lo mismo y exige que los niños le digan cuál les gustó más. La semana pasada, mi hijo me pidió vivir con nosotros porque dijo que su madre está loca. Puedes apostar que voy a usar todo esto en la corte. Y justo cuando pensé que las cosas no podían volverse más locas, la otra noche mi ex comenzó a enviarme fotos de sus senos. ¿Qué demonios? Mi novia estaba sentada junto a mí cuando empezaron a llegar y de inmediato me puse a la defensiva. Le dije a mi novia que yo no había pedido eso y que no teníamos ese tipo de conversaciones. Le ofrecí mi teléfono para que lo revisara por sí misma. Mi novia miró las fotos y pidió el número de mi ex para enviarle fotos de sus propios senos, solo para mostrarle cómo se hace. Llamé a mi ex y le pregunté qué diablos estaba haciendo. Le dije que mi novia estaba sentada conmigo, vio los mensajes y estaba furiosa. Mi ex intentó decir que se los había enviado a la persona equivocada. Mi novia le respondió que mi nombre está al principio del alfabeto y el de su novio al final. Luego le preguntó quién era ese nuevo tipo, ya que aparentemente era para otra persona. Mi ex colgó. Realmente no sé qué juego está jugando mi ex. Todo esto me parece una locura. Para aclarar algunas cosas, porque he recibido muchos comentarios como si todavía viviera en mi antiguo apartamento. 1. Mi novia no le envió fotos de vuelta, eso fue simplemente su respuesta verbal a lo que mi ex hizo, diciendo que debería enseñarle cómo se hace, porque las fotos eran de mi ex sin camiseta, haciendo caras de pato frente al espejo con el teléfono en la mano. Mi novia simplemente hizo una broma sobre la falta de imaginación de mi ex. 2. Ya no vivo en el apartamento que compartía con mi ex esposa. Me mudé con mi novia porque, a pesar de que le quité las llaves a mi ex, ella tomó las llaves de mi hijo y seguía entrando a escondidas. Ella no tiene acceso a mi nuevo hogar, ni siquiera mis hijos tienen llaves por esta razón. 3. Actualmente estoy luchando por la custodia de mis hijos. No es fácil, ya que no soy el padre biológico de mi hija, pero estoy peleando basándome en que el certificado de nacimiento me reconoce como padre, lo cual me da derechos legales sobre ella. 4. A mi ex le recetaron medicamentos, pero tengo serias dudas de que los esté tomando. 5. Siempre reviso a mis hijos por si tienen moretones y me aseguro de que no estén siendo abusados. Pero ella cometió el error de ponerse física con su novio, y él golpeó una pared y le dijo que si vuelve a levantarle la mano, él se va a defender. Actualización 1. Este pasado fin de semana fue el cumpleaños número 6 oficial de mi hija. No era mi fin de semana con los niños y, para mi sorpresa, mi ex me preguntó si quería tenerlos para el cumpleaños de mi hija. Por supuesto que acepté. Incluso me concedió 2 días adicionales. Supuse que tenían planes y querían encajar a los niños conmigo para hacer lo suyo, pero lo que me llamó la atención es que esta era la primera vez que él, el verdadero padre, podía celebrar el cumpleaños de su hija, y en vez de hacer algo especial, la entregaron a mí y a mi novia. ¿Alguien más piensa que esto está algo jodido? Actualización 2. Solo una actualización, pero tengo que sacudir la cabeza ante esto. El sábado por la noche recibí un mensaje de texto furioso de mi ex diciendo que espera que yo esté malditamente feliz de haber ganado. Sé que no debería haberle contestado, pero le pregunté cuál era su problema. Su respuesta no tenía sentido, y luego procedió a decirme que fuera y me jactara, que lo hiciera 10 veces más, porque algo le había pasado, y luego me acusó de estar metido en eso. Le pregunté de qué se suponía que yo estaba involucrado, pero en vez de responder directamente, se puso a despotricar sobre cómo todos los hombres son unos cerdos y no se puede confiar en ellos. A partir de esto saqué 2 conclusiones, que estaba otra vez borracha como una cuba, y que el idiota por el que me dejó le había sido infiel. No dije nada. Cuando está así, cualquier respuesta es una pelea, y decidí no entrar en eso. Solo leí los mensajes y pensé, recibió exactamente lo que se merecía. Me dejó por mi amigo, quien estaba casado, y que ya había engañado a su esposa 3 veces, mi ex siendo la tercera. Y cuando se lo mencioné mientras me dejaba, me dijo, sé en lo que me estoy metiendo.
Supongo que pensó que ella sería el fin de su conducta infiel. Cuando se le acabaron los insultos hacia mí, cambió su ataque hacia mi novia, diciéndome que era horrible y que yo podría haber tenido a cualquier mujer, pero elegía a alguien fea para reemplazarla. Mi novia es hermosa, tanto por dentro como por fuera. Mi ex está increíblemente celosa de ella, y como ya mencioné en publicaciones anteriores, ha llegado al punto de acosarla y tratar de imitar su apariencia. El ataque siguió con mi ex diciéndome que yo no amo a mi novia y que es imposible que me haya enamorado de la primera mujer con la que estuve después de perderla a ella. Mi ex y yo llevábamos separados un año cuando conocí a mi novia actual. Me tomó un tiempo sentirme cómodo confiando en alguien de nuevo, y esa confianza fue ganada, no regalada. Después me dijo que solo amaba a mi novia porque perdí mi apartamento y que básicamente estoy lamiéndole el trasero por un lugar donde vivir, en sus palabras. Que el amor solo existe cuando está sin hogar. Yo tenía mi propio apartamento, justo al otro lado de la calle de mi ex esposa, porque ella decidió quedarse en el mismo complejo para restregarme en la cara que me había dejado por mi amigo cada maldito día. Cuando terminó mi contrato, decidí mudarme con mi novia y cambiar de trabajo. Sabía que intentaba provocarme, pero no le di lo que quería. Cuando pensé que su ataque no podía ser más estúpido e infantil, procedió a decirme que lo sentía por no haber sido suficiente para mí. Quise gritarle que el que no fue suficiente fui yo para ella. ¿Acaso se le olvidó cuál de los dos se fue? ¿Quién de los dos reemplazó al otro por alguien más? Me dejó por un tipo casado que había engañado repetidamente a su esposa. Realmente, una joya. Luego volvió a atacar a mi novia, diciendo que ambos sabemos que quien yo realmente quiero es a ella, que mi novia no puede competir ni le llega a los talones. Ahí fue cuando ya tuve suficiente y le dije que me contacte cuando esté sobria y mejor. Apagué mi teléfono. Horas después, cuando mi novia llegó a casa, me preguntó qué pasaba. Le advertí que se iba a enojar y le entregué el teléfono para que leyera los mensajes por sí misma. Ella los leyó y simplemente se echó a reír. Me devolvió el teléfono y me dijo: parece que sí le fue infiel. Yo le respondí que parecía ser el caso y traté de tranquilizarla, pensando que los comentarios feos sobre ella podrían afectarla o hacerla cuestionar cosas. Pero ni siquiera la inmutaron. Me dijo que el narcisismo de mi ex salía a relucir en su máxima expresión cuando estaba borracha, y apostó que lo que realmente la tenía molesta era no poder venir conmigo a tener una venganza sexual para desquitarse de su novio. Desde ese momento, no he escuchado nada más de mi ex. Mi apuesta es que, como de costumbre, al día siguiente revisó los mensajes, vio lo que hizo y se sintió estúpida. También apuesto a que volvió con él, porque no puede soportar estar sola. Edición. 20 años de abuso dejaron un efecto duradero que estoy tratando de superar. No importaba lo que hiciera, siempre estaba equivocado. Incluso cuando tenía razón, estaba mal por hacerla sentir estúpida al corregirla o contradecirla. Ahora sé que eso era manipulación emocional. Un viaje de culpa narcisista. Muchas veces, este tipo de comportamientos se vuelven tan automáticos que uno ni siquiera se da cuenta de que está caminando sobre cáscaras de huevo. Cuando mi teléfono suena, instintivamente digo quién es y le muestro a mi novia el teléfono. Eso es lo que hacía antes, para evitar discusiones y acusaciones. Ya no tengo que hacer eso, pero es un hábito difícil de romper. Cuando lo hago, mi novia normalmente ni siquiera mira el teléfono, solo me dice: estás haciéndolo de nuevo. Y esa es la parte retorcida: si no lo mira, siento que no confirmó que dije la verdad, y empiezo a pensar que podría usar eso en mi contra después. Sé que no es así, pero es algo que me costará dejar atrás. Estoy desenredando muchas cosas internas. Eventualmente llegaré a sanar, pero esa es la parte más difícil, ¿verdad? Recuperarse de todo esto. No solo de la infidelidad, sino de las condiciones impuestas. Uno cree que ha recuperado su vida, pero luego empieza una nueva relación y se da cuenta de que repite patrones que usaba en la anterior, tratando de evitar problemas en lugar de simplemente ser uno mismo. Es un camino largo hacia la recuperación. Actualización 3. Desde mi última actualización, supe que el tipo por el que me dejó la engañó. Como predije, volvieron a estar juntos 3 días después. No me sorprende. Ella no tiene a nadie más en quien apoyarse y ahora está atrapada con él. Desde ese último incidente, no he sabido nada de ella, excepto por la firma de algunos documentos del divorcio y comunicaciones relacionadas con los niños. Y estoy agradecido por eso, aunque sé que no durará. En cuanto se emborrache otra vez, me llegará otro mensaje lleno de insultos. Hasta Halloween, mi banda fue invitada a tocar en un evento que uno de mis amigos organiza todos los años. Llevo haciéndolo desde hace algunos años, y era una tradición a la que mi ex solía asistir conmigo. No fue el año pasado porque fue cuando me enteré de que se acostaba con mi mejor amigo y que mi hija de 6 años en realidad es de él. No fue invitada, pero se presentó de todos modos, con su novio, el Ab, y nuestros hijos. Me enojé mucho. Los niños no son bienvenidos en estos eventos, ya que son solo para adultos, y ella lo sabe perfectamente. Estoy convencido de que apareció con ellos para intentar que me echaran. Seguridad intentó detenerla, diciéndole que no podía entrar, pero ella se quedó peleando, diciendo que los niños querían ver a su padre tocar. Me llamaron para pedirme que interviniera, y ella me gritaba que estaba eligiendo una fiesta por encima de mis hijos. Mi amigo, el organizador del evento, bajó y le dijo que podía quedarse para ver 2 canciones, pero luego tendría que irse o llamaría a la policía. Yo le dije que no debía ceder ante ella, y él respondió que solo lo hacía por los niños. No fue una buena noche. Yo estaba en el escenario y no sabía todo lo que pasaba alrededor, pero me enteré después del primer set. Me dijeron que mi ex intentó provocar a mi novia. No le salió bien. Mi novia la enfrentó y la puso en su lugar, diciéndole que dejara de usar a los niños como parte de sus juegos. Muchos lo presenciaron, y cuando salí del escenario, varias personas me señalaron dónde había pasado todo. Cuando llegué, lo peor ya había pasado, pero mi ex miraba a mi novia como si quisiera matarla.
Mi hija, sin querer, la humilló públicamente diciendo en voz alta que tiene dos papás, yo, y el novio de mamá, que en realidad es su papá de verdad. Eso terminó de arruinarle la noche a mi ex, quien se fue molesta. Pero mi hijo se negó a irse con ella. Peleó para quedarse conmigo. El novio de mi ex se acercó a mi novia para preguntarle si podíamos quedarnos con él, y ella aceptó. Mi amigo nos ayudó a mantener al niño con nosotros el resto de la noche, y lo llevamos a casa al día siguiente. Mis nervios estaban destrozados. Me pasé toda la noche disculpándome con mi amigo, mi novia y mi hijo por ponerlos en medio de esa situación. Me equivoqué en cada canción porque no podía dejar de buscar en el público para asegurarme de que estaban bien y que no iba a haber una pelea. No supe hasta después que ella se fue y dejó a mi hijo atrás. Cuando llevé a mi hijo a casa al día siguiente, me aseguré de que ella no estuviera. Me recibió su novio, quien me dijo que ella sabía que yo iba a dejar al niño y quería evitar un enfrentamiento conmigo por lo que había ocurrido. Él se disculpó por todo lo que pasó y trató de hablarme sobre ella y cómo había estado actuando últimamente. Le dije que no iba a hablar de eso con él, y me fui. Más tarde esa noche, recibí una llamada de mi hijo. Me dijo que estaban peleando de nuevo, y que todo era por mí. El novio de mi ex ya estaba harto de todo el drama que ella había estado generando, y la confrontó directamente. Según lo que me contó mi hijo, él le preguntó: ¿qué es lo que más te molesta? ¿Que él, siguió adelante y tú ya no puedes volver con él? ¿O que si no lo hubieras dejado por mí, él eventualmente te habría dejado por su novia actual? Al parecer, eso fue lo que detonó toda la discusión. Podía escucharlos gritar en el fondo, y le pregunté a mi hijo si necesitaba que fuera a buscarlo. Me dijo que no, que estaba bien, así que me quedé en línea con él hasta que todo se calmó. Así están las cosas por ahora. El divorcio aún sigue su curso legal, pero sigo avanzando, paso a paso. Ya no miro atrás ni me quedo pensando en lo que perdí. Ahora lo único que quiero es sacar a mis hijos de ese entorno, y sí, sigo luchando para lograrlo. Actualización 4. Mi hija de 6 años no paraba de hablar sobre su duende en la casa de mi ex esposa. Así que mi novia decidió comprar uno para nuestra casa, pensando que se emocionaría al ver que su duende la estaba siguiendo y cuidando también aquí. Mi novia lo colocó con cuidado, preparó la escena para que pareciera mágica. Pero la reacción de mi hija fue absolutamente alarmante. En cuanto lo vio, se puso furiosa. Empezó a gritarle al duende que se fuera, que si no se iba le iba a contar a Santa que era malo y que mentía. Entró en una rabieta descomunal. Gritaba que tenía que irse o lo acusaría con Santa. Mi novia intentó calmarla, le explicó que el duende solo cuenta si se porta bien o mal, que no miente. Que si se porta bien, él le diría a Santa cosas buenas. Pero si se porta mal, entonces, bueno, eso también se sabría. Mi hija la miró con los dientes apretados, con una expresión amenazante y gruñó. Él va a contar lo que hago. ¿Qué demonios? Tenía tantas cosas pasando por la cabeza en ese momento. ¿Por qué le tiene miedo a este duende y no al de la casa de su madre? ¿Qué está haciendo que la hace temer ser acusada aquí, pero no allá? ¿Cuántas mentiras está diciendo en la otra casa que su madre está ignorando? Ya había tenido problemas con mi hija mintiendo. Le gusta decir que su hermano la golpea incluso cuando ni siquiera está cerca. Hemos estado trabajando en eso, intentando corregir esa conducta. Cuando hablé de esto con mi ex, su respuesta fue: sí, estoy al tanto. Estoy manejándolo. Hoy, cuando dejé a mis hijos, planeo confrontarla directamente por lo que pasó con el duende. Porque algo me dice que hay muchas más cosas sucediendo allá de las que yo sé. Estoy considerando seriamente poner a mi hija en terapia, porque está bastante claro que hay problemas serios en esa casa. Algo está mal. Muy mal. Edición. Ya sé que en casa de su madre, ella es la princesa. El padre biológico está ahí, y para él ella no puede hacer nada mal. Pero también sé que él maltrata a mi hijo, porque es mío. Mi novia y yo hablamos con los niños hoy sobre el comportamiento de mi hija. Le preguntamos a mi hijo si ella hace esas cosas allá, si miente y trata de meter a todos en problemas. Él dijo que no tanto, lo cual nos dejó pensando, ¿por qué aquí sí? Luego le preguntamos a mi hija por qué miente sobre su hermano. Se puso a la defensiva y dijo que si la golpea, que lo acaba de hacer. Lo curioso es que él ni siquiera estaba en la casa en ese momento. Estaba sacando la basura y no había estado cerca de ella en todo el día. Él la evita porque ya no confía en ella por sus mentiras. Cuando le señalamos que estaba mintiendo, se enojó, levantó el puño hacia mi novia y la amenazó. Le quité la televisión y los videojuegos, y le pregunté por qué se porta mal. Me miró y gruñó. Porque no quiero. Pues ahora me toca a mí ponerme firme. No voy a permitir esto. Actualización 5. Así que parece que el episodio de mi hija con el duende navideño destapó un montón de problemas más grandes. Me puse a investigar por qué tuvo una reacción tan intensa con ese duende en nuestra casa, mientras que el de su madre le encantaba, y terminé cayendo por una madriguera muy profunda de problemas que ni siquiera sabía que existían. Recapitulando, el fin de semana pasado, mi novia y yo le compramos un Elf on the Shelf, duende navideño, para nuestra casa, ya que mi hija no paraba de hablar sobre lo mucho que le gustaba el que tenía en la casa de mi ex esposa. Pensamos que sería un lindo detalle que lo tuviera también con nosotros. Pero en cuanto lo vio, se volvió completamente agresiva, gritándole al muñeco que se fuera, que si no, ella le diría a Santa que era malo y que mentía. Gritaba y lloraba diciendo que el duende tenía que irse o le contaría a Santa que ella era mala. Esto levantó muchas señales de alarma. ¿Por qué este duende sí le da miedo y el otro no? ¿Qué está pasando realmente? Esa noche fuimos a cenar con la exmadrastra de mi novia, la ex esposa del padrastro de mi novia. Para dar contexto, el padre de mi novia engañó a esta mujer y se divorciaron, pero mi novia siempre se mantuvo cercana a ella porque la considera familia.
Esto para mí es muy valioso, porque me da una señal clara de que mi novia tiene un buen sistema de valores y que sabe distinguir entre el bien y el mal. Durante la cena, la exmadrastra mencionó brevemente un abuso que mi novia sufrió por parte de su padrastro materno. En ese momento, vi que mi hijo reaccionó visiblemente, pero no dijo nada. Ya en el auto, de regreso a casa, mi hijo no pudo más y soltó todo lo que había estado guardando sobre lo que está pasando en la casa de mi ex. No lo vi venir. En serio, no me lo esperaba. Resulta que la ex esposa del hombre con el que mi ex esposa me engañó está manejando la situación con una rabia y sed de venganza absoluta. Ella quiere destruir sus vidas como sea. Y está usando a sus propios hijos para hacerlo. Sus hijos se están burlando y atacando a mi hijo, solo porque es hijo de la mujer que le quitó el esposo a su madre. Y lo peor, están entrenando a mi hija, que es hija biológica del tipo, para que también lo ataque. Le pregunté directamente a mi hija si esto era cierto, y me dijo que era un juego. Le dije que no era justo ni divertido para su hermano, que lo estaban hiriendo, y se puso a llorar gritando que yo no la dejaba divertirse. ¿Qué carajo? Le expliqué que no es un juego y que no voy a tolerar más ese comportamiento. Le dejé claro que si vuelve a maltratar a su hermano, le quitaré todo, televisión, juguetes, videojuegos, todo. Eso por supuesto la llevó a otro berrinche monumental, pero esta vez no me importó. Se acabó. Cuando llevé a los niños a la casa de mi ex, la confronté con todo esto. Le dije todo lo que mi hijo me había contado y le pregunté qué demonios estaba pasando. Su respuesta fue: la otra ex esposa está haciendo todo lo posible para hacernos la vida imposible. Sabe nuestros horarios de trabajo y los sabotea. Por eso estamos mal económicamente. La Navidad va a ser un desastre por culpa de ella. Le conté que sus hijos están entrenando a los nuestros para abusar entre ellos, y que mi hija está participando. ¿Y qué dijo mi ex? Solo hay tanto que puedo hacer. No puedo vigilarlos todo el tiempo. Le respondí que si sabe lo que está pasando, entonces haga algo. Porque es un problema real. Esto ya está afectando mi hogar. Yo sí estoy haciendo algo, y no pienso dejar que todo ese veneno se cuele en mi casa. Pero no está haciendo nada. No hay disciplina. Ninguno de esos niños está aprendiendo consecuencias. Y tengo que reeducar a mi hija cada vez que la tengo porque no tengo suficiente tiempo con ella como para que lo entienda de forma permanente. Ahora todo cobra sentido. Por eso no le tiene miedo al duende en casa de su madre, porque ahí no hay repercusiones. En mi casa sí las hay. Por eso reacciona como reacciona. Sí, voy a usar todo esto en la corte. Edición. Estoy peleando por la custodia de ambos niños. No es que antes no lo estuviera haciendo, pero ahora tengo aún más razones, con base en todo lo que estoy descubriendo sobre lo que ocurre en esa casa. Y sí, ahora tiene más sentido todo lo del duende, mi hija no le tiene miedo al de su madre porque no hay consecuencias allá. En cambio, sabe que conmigo sí las hay. Esa diferencia lo explica todo. Si mi ex no va a manejar esto, entonces me toca a mí. Y lo voy a llevar a la corte. Actualización 6. Hoy fue el día en que oficialmente terminó todo. Nos sentamos en una llamada de Zoom para la corte, y ahí se cerró todo. Pasó como en una especie de niebla mental para mí, porque había imaginado este día 1.000.000 de veces durante el último año. Y ahora aquí estaba, sucediendo. Solo tomó 5 minutos terminarlo. 5. Ninguno de los dos estaba impugnando el divorcio. Ella no estaba pidiendo nada, y no podía, gracias al resultado de la prueba de paternidad. Solo fueron un par de preguntas rápidas, la mayoría ni siquiera dirigidas hacia mí. Me preguntaron si había alguna posibilidad de salvar el matrimonio. Respondí, no. Me preguntaron si quería proceder con el divorcio hoy. Respondí, sí. Me causó gracia que le preguntaran a ella si había habido algún incidente doméstico o de abuso. Ella respondió que no, a mí ni siquiera me preguntaron. Y eso me pareció interesante, considerando que yo fui quien recibió muchos golpes. Pero supongo que, al final, eso ya no importaba. El resultado iba a ser el mismo. Se acabó. Lo único que queda ahora es la corte familiar por la custodia de los niños. Y con todo lo que está pasando en este momento, cada vez se inclina más a mi favor. Exactamente 5 minutos después de que terminó la audiencia, mi ex esposa ya estaba publicando todo en Facebook. Lo sé porque mi teléfono explotó con capturas de pantalla de mis amigos enviándome lo que ella había escrito. Publicó algo sobre cómo el divorcio es difícil pero debemos dar un buen ejemplo para nuestros hijos. Incluso me etiquetó. Grave error. Mis amigos comenzaron a responderle en los comentarios, diciéndole que si realmente quería dar un buen ejemplo para los niños, lo mejor sería no ir corriendo a las redes sociales a buscar atención y likes. Supongo que yo no debería decir mucho tampoco, estoy aquí contándole esto a un montón de extraños. Pero al menos yo esperé varias horas, y ninguno de ustedes me conoce personalmente. Así que eso es todo. Está terminado. Y honestamente, no estoy seguro de cómo debería sentirme. Me siento, en blanco. Actualización 7. Ha pasado un tiempo desde la última vez que dije algo, y agradezco a todos los que se han comunicado conmigo. He estado con el ánimo bajo con todo lo que está ocurriendo, y no tenía ganas de actualizar nada. Mi divorcio se finalizó el mes pasado, así que al menos ese obstáculo ya está superado. En general, fue una buena Navidad, con la excepción de que mi ex esposa perdió su trabajo. Y el hombre con el que se fue, el mismo con quien me engañó, no está ganando lo suficiente para cubrir todos los gastos. Así que vinieron a mí para pedir ayuda con los niños. Quería decirle que se largara al demonio, ya que esperó hasta 3 días antes de Navidad para decírmelo. Mi novia y yo tuvimos que salir corriendo a buscar regalos adecuados, y las tiendas ya estaban completamente vacías. Y antes de que alguien diga que no debía haber hecho nada y que debería dejar que mis hijos vean la clase de basura que es su madre. Créeme, lo pensé. Estuve a punto de hacerlo.
Pero no puedo hacerles eso a mis hijos en Navidad. Le dije a mi ex esposa que esta era una ayuda por única vez. Que no volvería a ayudarla de nuevo. Cuando vino a recoger los regalos, pidió entrar a la casa para ver dónde duermen los niños. Le dije que no era una buena idea. Entonces me respondió que no era una solicitud, que tenía que hacerlo y que era su derecho. Cuando intentó pasar a mi lado para entrar, mi novia se interpuso frente a ella y le dijo directamente que no iba a poner un pie dentro de su casa. Que si tenía alguna preocupación, podía llamar a quien fuera, pero que jamás se le permitiría entrar. Mi ex esposa retrocedió. Pasé el resto de la noche calmando a mi novia, quien estaba lista para arrancarle la cara a mi ex. La mejor forma que tengo para explicar esto es que mi novia ha dejado completamente fuera de nuestras vidas a mi ex esposa. Mi ex intenta. Falla miserablemente. Y luego grita a quien quiere escuchar que no es justo que la excluyan. Cuando los niños están conmigo, nuestra vida no le incumbe y no la incluye. Y mi novia ha dejado bien claro que mi ex no tiene lugar en nuestras vidas. Tal vez soy un idiota por esto, pero he dejado que mi novia tome las riendas de esta situación. Ella es inmune a mi ex, y mucho mejor que yo para reconocer y enfrentar las tonterías. Donde mi ex me desafía y trata de manipularme para que ceda, mi novia es como una roca inamovible. Desde entonces, mi ex no ha intentado jugar más juegos. Tengo a mis hijos en terapia ahora, porque las cosas se han intensificado con ellos. Pusimos una cámara en la sala, y ha estado captando muchas de las mentiras de mi hija. Muchas veces la hemos visto golpear a mi hijo y luego gritar que él la golpeó, cuando no lo hizo. La hemos confrontado por esto, y está empezando a aprender que las mentiras no funcionan aquí. Mi hijo está frustrado por lo lento que avanza el proceso en la corte. Tiene problemas por no poder vivir conmigo a tiempo completo aún. Pero está muy unido a mi novia, así que por ese lado no tengo preocupaciones. No chocan, lo cual es un alivio. Pero está teniendo problemas en casa de su madre. Está gritando, golpeando las paredes y discutiendo. Sé que quiere salir de allí, y estoy haciendo todo lo que puedo para que eso suceda. Sé que lo lograré. Aparte de eso, tengo un nuevo problema. El exnovio de mi novia ha empezado a acosarla repentinamente. Y, curiosamente, me enteré de esto gracias a otro exnovio de ella, mi compañero de banda, que fue quien me la presentó. Este sujeto enloqueció la otra noche cuando el otro ex le dijo que ella estaba feliz, que había superado la relación y que necesitaba seguir adelante y encontrar a alguien más. Su respuesta fue estrellar su auto contra una baranda de protección, intentando destruirse a sí mismo. Tanta locura en mi vida. No sé si reír, llorar o vender entradas. Actualización 8. El día de la traición fue hace más de 2 años. El divorcio se finalizó hace 4 meses. Ella sigue con el hombre con el que me engañó, y yo seguí adelante hace 1 año. En su mayoría, mi vida es mucho mejor sin ella. Pero aquí estamos, 2 años después, y aún sigo descubriendo cosas. Resulta que hubo otro amigo mío con el que se acostó antes de estar con su actual pareja. Ojalá pudiera decir que eso no dolió, pero sí. Me dolió. Porque eso solo incrementa la línea de tiempo de cuánto tiempo fui un idiota. Así que no vi las señales una vez, sino 2 veces. Ya sé que mi hija no es biológicamente mía. Y ahora me pregunto si mi hijo sí lo es. Él no se parece a mí. Ninguna de sus características son mías. Y tampoco son completamente de ella. Y por mucho que me lo pregunte. También me pregunto si realmente quiero saber la verdad. No creo que pueda soportar ese golpe por segunda vez. La ignorancia es una bendición, ¿verdad? Trato de dejarla atrás tanto como puedo, pero es difícil cuando hay hijos de por medio. Estoy atado a ella por la coparentalidad hasta que los niños cumplan 18 años. Intenté mantener una relación cordial, sin recurrir a la piedra gris, Grey Rock, pensando que podríamos ser civilizados por el bien de los niños. Quería mostrarles que podíamos unirnos por ellos. Pero es interesante cómo las personas culpables son las que más atacan. Siempre intentan culpar al otro, incluso cuando todo está dicho y hecho. Aún más interesante es cómo ella pensó que todavía podía controlarme y tener el poder de decisión en todo. Cuando no me rendía a su manipulación, se desquitó y atacó. Intentó usar sus tácticas con mi novia. Y, en resumen, aprendió rápidamente a mantenerse alejada de ella. Mi novia es una fuerza con la que no se puede jugar. Y lidiar con narcisistas sociópatas no es su primer rodeo. Sé que, al final, yo salí ganando. Tengo una nueva vida. Nuevo trabajo. Nueva casa. Nuevo amor. Estoy mucho mejor que mi ex, quien ahora está lidiando con las consecuencias de sus acciones. No solo destruyó nuestra vida juntos, también arruinó la del otro tipo. La exesposa de su pareja está haciendo todo lo posible por hacerles la vida un infierno. Y eso, lamentablemente, también afecta a mis hijos, porque sus vidas están patas arriba por ese desastre. La ex del hombre con el que me engañó. Es el ejemplo perfecto del infierno, no tiene furia como una mujer despreciada. Les ha pegado donde más duele, financieramente. Y mi ex ha venido llorando varias veces diciendo que no tiene dinero. Perdió su trabajo hace 6 meses y todavía no encuentra otro. Eligió vivir de su pareja, quien ahora está siendo exprimido por su exmujer. ¿Y sabes qué? No me siento mal por eso. Solo me molesta lo que eso les hace vivir a mis hijos. Hago lo que puedo por mis hijos. Pero solo por ellos. No doy dinero, pero me hago cargo de todo lo que necesiten. No le doy ni un centavo a ella. No le voy a dar la oportunidad de irse a beber con mi dinero. Porque esa es la clase de persona que es. Y parte de la razón por la que la despidieron de su trabajo. Sí, sigo luchando por la custodia de mis hijos, incluso de la que no es biológicamente mía. Necesito alejarlos de ella. Mi hijo ha desarrollado un profundo resentimiento hacia su madre. Y es su culpa. Ella fue quien le dijo por qué nos estábamos divorciando.
Él sabe que su hermana es hija del otro hombre. Y se asegura de que todo el mundo lo sepa. Le dijo a mi novia antes de que yo pudiera decírselo. Yo estaba tratando de no lanzarle todos mis problemas desde el inicio, ya que era un padre recién divorciado con mucho equipaje. No quería abrumarla. Pero mi hijo está enojado. Por el lado bueno, su vínculo con mi novia es de hierro. Ella es su mejor amiga. Mi hija, en cambio, es igual a su madre. Miente. Es manipuladora. Usa las mismas tácticas. Y reacciona igual cuando las cosas no salen como ella quiere. Ha aprendido de la mejor. Las cámaras que tenemos en la casa han sido muy útiles para captar sus mentiras. Le gusta acusar a la gente de ser mala con ella. Y le encanta acusar a mi hijo de golpearla. Pero las cámaras muestran que ella corre a golpearlo y después grita que él fue el que la golpeó. Después de confrontarla y mostrarle el video, tuvo un colapso emocional por haber sido atrapada. Desde entonces, dejó de acusarlo de pegarle. Ahora, lo que hace es meterse en cosas que no debería. Y trata de jugar con nosotros, diciendo que alguien le dio permiso de hacer algo, cuando no es cierto. Y eso es otro punto, las cámaras están ahí para mi beneficio, bajo la excusa de seguridad del hogar, pero en realidad las uso para protegerme de que mi ex me acuse de algo que no hice. Si mi hija se cae y se hace un moretón, mi ex grita abuso infantil. Ya intentó acusar a mi novia de hacerle daño a los niños. Pero la realidad es que mi hija se tiró del sofá tratando de saltar al sillón porque el piso era lava. Así que ahí estoy, enviando a mi ex el video de lo que pasó y cómo atendimos la lesión en el momento. Eso solo duró unas semanas antes de que mi ex finalmente entendiera que nadie está lastimando a los niños y que tenemos pruebas para cada rasguño y golpe. Sé que suena terrible haber llegado a este punto, poner cámaras y todo. Pero me da tranquilidad mental saber que mi ex no puede jugar más ese juego. También me da paz poder ver, cuando estoy en el trabajo, que está haciendo mi novia, leyendo un libro, viendo una película, o jugando videojuegos con mi hijo o con su hermanito, que tiene la misma edad. Tener las cámaras me ayuda con mis problemas de confianza. Actualización 9. Han pasado un par de semanas desde la última vez que escribí. Las cosas en casa han estado más tranquilas, pero no sin complicaciones. Como mencioné antes, mi hija ha estado mostrando comportamientos que reflejan directamente los de su madre. Después del incidente con el Elf on the Shelf y todo lo que descubrí, comencé a ser más estricto con las reglas en casa, y eso ha traído varios enfrentamientos con ella. Mi novia y yo hemos trabajado juntos para ser firmes pero justos. Hemos establecido rutinas claras, consecuencias por el mal comportamiento y refuerzo positivo cuando actúa bien. Y aunque todavía tiene rabietas, mentiras y momentos de manipulación, hemos visto mejoras pequeñas pero consistentes. No es fácil, pero no vamos a rendirnos con ella. Mi hijo, por su parte, sigue pidiéndome quedarse conmigo de forma permanente. Cada vez que se tiene que ir, se le ve cómo se le parte el alma. Y lo mismo me pasa a mí. Lo abrazo fuerte antes de que se suba al auto con su madre. Él me dice que no quiere regresar. Que allá todo es gritos, desorden, y que siente que no lo quieren. Esto me parte el alma. Ya está en terapia, y su terapeuta está trabajando con él en su ansiedad, su manejo de la ira, y en cómo expresar sus sentimientos. Me han dicho que está muy apegado a mí, y que si se logra la custodia, el cambio podría ser muy beneficioso para él. Estoy haciendo todo lo posible legalmente. Mi abogado ya presentó la moción para la revisión de custodia, y se incluyó todo, las grabaciones, los informes de la terapeuta, y los testimonios escolares que indican el cambio de conducta entre una casa y otra. He hecho todo correctamente. No he hablado mal de su madre delante de él. No he manipulado. Solo he tratado de ofrecer estabilidad y paz. Y creo que eso está empezando a notarse. Recientemente, la escuela de mi hijo me llamó para decirme que cuando él regresa después de estar conmigo, su comportamiento es ejemplar. Hace la tarea. Participa. Sonríe más. Pero cuando regresa de la casa de su madre, está apagado. A la defensiva. A veces, agresivo. Ellos también están documentando. Mientras tanto, mi ex sigue con su pareja, pero los rumores corren. Me han llegado mensajes de conocidos diciendo que ya no se soportan, que hay gritos constantes, y que los hijos del otro tipo también están mostrando problemas de conducta. ¿La cereza del pastel? Hace unos días, mi ex volvió a escribirme. Un mensaje de texto largo y dramático. Decía que estaba harta de luchar, que necesitaba un descanso, y que quizás cometió un error al dejarme. Que yo era el único hombre que la había amado de verdad y que nunca debía haber permitido que una aventura arruinara todo. ¿Ahora se da cuenta? No respondí. Le mostré el mensaje a mi novia, como siempre hago, y ella solo me miró y dijo, no vale la pena, amor. Ya ganaste. Y tiene razón. He ganado paz, estabilidad, amor real, y una vida sin caos. Y no voy a poner en riesgo eso por nada. Los niños siguen siendo mi prioridad. Mi hija aún tiene un largo camino por recorrer, pero confío en que con amor y límites, puede enderezarse. Mi hijo, aunque lastimado, tiene el corazón más noble que he conocido. Y haré todo por protegerlo. Por ahora, seguimos luchando en el tribunal por la custodia. Y cada día me acerco un poco más. Actualización 10. Hoy tuvimos la audiencia preliminar por la custodia. He estado nervioso toda la semana. No dormí bien anoche, apenas podía comer. Todo lo que he estado recopilando durante meses, pruebas, registros, videos, informes escolares y del terapeuta, todo se entregó oficialmente ante el juez. Mi ex llegó acompañada del hombre con el que me engañó. Estaba arreglada, como si fuera a una sesión de fotos, no a una audiencia familiar por el bienestar de nuestros hijos. Él tenía una actitud arrogante, como si no tuviera nada que perder. Yo me mantuve firme, vestido de forma sencilla pero respetuosa, con mi abogado a mi lado y con mi novia esperándome afuera del juzgado.
Durante la audiencia, el juez escuchó las declaraciones iniciales. No era una audiencia para determinar la custodia aún, sino para evaluar la situación y considerar una orden de evaluación familiar. Mi abogado presentó todos los documentos que teníamos. Capturas de pantalla, registros médicos, informes de comportamiento escolar, el video de la reacción de mi hija al Out on the Shelf, grabaciones de sus mentiras, declaraciones de mi hijo, e incluso una carta escrita por él, donde decía en sus propias palabras que no se sentía seguro con su madre, que prefería vivir conmigo, y que sentía que lo trataban diferente por no ser hijo biológico del otro hombre. El juez se mostró muy atento. Pidió ver los videos en privado, y después de una pausa de 20 minutos, volvió a la sala con expresión seria. Cuando le tocó hablar a mi ex, intentó negarlo todo. Dijo que yo manipulaba a los niños, que yo era controlador, que no dejaba que los niños hablaran de ella, que no la respetaba como madre. Incluso intentó acusar a mi novia de influenciar negativamente a mis hijos. Pero el juez la detuvo y le pidió pruebas. No tenía nada. Ni una sola evidencia. Solo palabras. Entonces el juez ordenó lo siguiente. Evaluación psicológica completa para ambos padres, incluyendo entrevistas individuales y con los niños. Visitas supervisadas para mi ex durante las siguientes 4 semanas, mientras se completan las evaluaciones. Prohibición temporal de contacto entre los niños y la pareja actual de mi ex hasta que se evalúe el entorno doméstico. Autorización para mí de tener la custodia temporal durante ese periodo. Mi ex quedó en shock. Salió llorando de la sala. El otro tipo gritó que esto era una farsa y que yo había comprado al juez. Mi abogado se mantuvo calmado. Yo solo apreté los puños con fuerza, pero no dije nada. Cuando salí del juzgado, mi novia estaba esperándome con un café caliente y una sonrisa. Le dije, nos dieron la custodia temporal. Ella me abrazó tan fuerte que por un momento me sentí libre de todo. Libre de la traición, de la manipulación, del abuso, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que iba a estar bien. ¿Crees que, después de todo lo vivido, el protagonista podrá sanar por completo y construir un ambiente sano y estable para sus hijos, pese al daño emocional causado por su exesposa? Los leo en los comentarios redditos, no olviden dejar su like y suscribirse al canal, recuerden que su apoyo es muy importante para nosotros.